Vamos a ver nuestras Biblias en Mateo 17, y seguimos con la serie expositiva del Evangelio de Mateo. Vamos a culminar hoy con el capítulo 17, así es de que estén atentos a la escritura. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 17, del 14 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así, Mateo 17, del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. El día de hoy, hermano, el tema se llama fracaso espiritual. No sé si a ustedes les gusta el arte o la pintura, pero hay un famoso pintor que se llama Rafael. Él es uno de los pilares del Renacimiento de los años 1500. Hizo muchas pinturas, también él fue arquitecto con algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, con Michelangelo, Leonardo da Vinci, que por cierto, Rafael murió muy joven, a los 37 años. Y la última obra de este pintor, Rafael, la última obra de él fue La Transfiguración. Y esta obra es impresionante, usted la puede ver en internet. Y él pinta el capítulo 17 del 1 al 21. Si usted ve la pintura, pone a Jesús con la transfiguración en un cuadro, y en el otro cuadro están los discípulos, como lo puede ver en la pantalla, una discusión. Entonces hay dos contrastes. Es una tremenda pintura, donde el autor está tratando de pintar lo que es la Biblia, ¿verdad? Lo que es esta narrativa. Así que el día de hoy vamos a estudiar este texto. La Biblia es inerrante, ¿verdad? Las pinturas no pueden compararse con la Biblia. Es simplemente una pintura. Sin embargo, vamos al texto, lo que nos dice la Biblia. Y si alguna vez, hermano, usted va a Milán, a London, visite un museo y ahí va a ver la pintura que se llama La Transfiguración. Bueno, vamos a ir a mi punto número 1, que se llama el ruego de un padre. Recordemos, hermano, que después de la transfiguración de mi Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan vienen del monte de la gloria, ¿verdad? Vienen de ver la majestuosa divinidad de mi Señor Jesucristo. Y cuando van bajando con Jesús, se encuentran con este cuadro que acabamos de leer. Un padre afligido lleva a su hijo endemoniado a los 9 discípulos que se quedaron abajo. Y este padre le suplicó que le ayudaran, pero los discípulos no pudieron. Marcos nos dice que los escribas habían notado el fracaso de los discípulos y discutían con ellos. Mientras los discípulos se defendían, estos mismos escribas y el demonio se esforzaba para matar al muchacho. Entonces, este relato, hermano, es tan grande que aparece en los otros 2 evangelios, en Marcos y en Lucas. Y Marcos da más luz. Marcos utiliza casi 16, 17 pasajes sobre este texto, donde Mateo, pues aquí estamos utilizando alrededor de unos 10. Entonces vamos a ver la actitud del Padre. Note, hermano, la escena, la actitud del Padre. El texto nos dice que vino un hombre y se arrodilló.
Prácticamente este padre, me imagino que él vino a buscar a Jesús, pero Jesús no estaba, se había ido al monte con 3 discípulos, pero estaban los discípulos de Jesús. Sin embargo, cuando ve a Jesús, viene con reverencia y humildad diciendo: Señor, ten misericordia. En otras palabras se puede decir: Señor, ten compasión de mi dolor, ten compasión de mi hijo. Y el padre describe la condición de su hijo. Note el texto. ¿Qué tenía su hijo? Que es lunático. Y esta palabra, hermano, lunático, significa, o el término más o menos lo da, que es la idea de padecer alguna enfermedad convulsiva. Su hijo estaba muy enfermo y él quería suicidarse. Note el texto que dice el padre, él lo describe: mi hijo es lunático y está muy grave, padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego y muchas veces en el agua. Marcos lo describe como mudo, que caía al suelo y echaba espuma por la boca y crujía sus dientes. Entonces vemos, hermano, que la descripción de este muchacho era un dominio total de un demonio. Porque vemos la tendencia autodestructiva resultante. Estaba poseído, estaba controlado por un demonio. Noten el versículo 18. Lo dijo Jesús, y reprendiendo a Jesús, ¿a quién? Al demonio. Al demonio. Estaba poseído. Y déjeme decirle, hermano, que el Nuevo Testamento hace una clara distinción cuando es una enfermedad y cuando es una posesión demoníaca. ¿Se recuerdan de la mujer cananea cuando vino a Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hija que padece, creo que tiene un problema que derrama mucha sangre? Y dice Jesús: desde esta hora será sanada. Pero aquí, hermano, estamos viendo, cuando los evangelios hablan de posesión demoníaca, estamos viendo algo que controla a alguien. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque la realidad de la posesión demoníaca es real. Cabe mencionar, hermano, que hay grupos de cristianos que a lo mejor no creen en la posesión demoníaca. Dicen: no, eso nada más pasaba en los tiempos de Jesús. Argumentan que todo lo que dice la Biblia sobre la posesión se puede explicar fácilmente en términos médicos. Pero, hermano, la Biblia es la Biblia y el texto es el texto. No podemos negar este texto, ¿verdad? No me gusta esto. Bueno, aquí es claro, venían los endemoniados. Pero, ¿qué es la posesión demoníaca? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que podemos? Porque a veces no se habla del púlpito esto, ¿verdad? Por eso predicamos expositivamente, porque a veces hay temas que no se pueden tocar, pero el texto nos los da, y en el día de hoy estamos viendo una posesión perversa del diablo. La posesión diabólica, hermano, significa la persona está realmente siendo poseída o controlada. Hay un cambio de comportamiento. Los relatos que nos expresa la Biblia nos muestran que hay un estado de manifestaciones de violencia. Por ejemplo, vamos a Marcos 5:5. No lo puse en la pantalla, pero vamos más adelante. Note Marcos 5:5. Marcos nos está hablando del endemoniado gadareno. Note el texto. Dice en el 5:4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Este estaba poseído también. Noten el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Note esa palabra. Se quería ¿qué? Herir. Se quería herir. Entonces, cuando la Biblia, hermano, habla de posesión demoníaca, hay un condimento de la persona que se está
haciendo daño, como el endemoniado gadareno se estaba, ¿qué? Como nos dice el texto, se estaba poniendo, ¿qué? Piedras. Aquí este texto nos está diciendo el padre que estaba grave porque se caía en el fuego, se quería suicidar, se quería tirar al agua. Este padre, hermano, estaba extremadamente, necesitaba ayuda. Por lo tanto, hermano, esta es la agenda de Satanás, destruir al ser humano. Y a lo mejor no tengamos experiencias descritas como en el relato bíblico, ¿verdad? O a lo mejor sí, no sé. En mi experiencia no he tenido experiencias así. Pero no debemos olvidar, hermano, que hay muchos casos de dominio e influencia espiritual de Satanás sobre la gente. Eso es una realidad, hermano. Satanás influye a la gente. Es más, podemos decir que aquellos que no han venido a Cristo, que no han sido salvos, que no han girado de su condición pecaminosa, podemos decir que están dominados por el diablo, están cegados por el diablo, están en maldad. Porque nacemos con la condición pecaminosa, ciegos. ¿Y quién es el príncipe de este siglo, hermano? ¿Quién domina el mundo? Satanás, el diablo. El diablo, hermano, quiere destruir al ser humano desde el principio, desde el jardín del Edén, con una mentira. Y de ahí traemos la corrupción pecaminosa. Toda la humanidad tuvo consecuencia. Adán y Eva jalaron a toda la humanidad a la consecuencia pecaminosa. Y eso es una realidad. Eso lo enseña la Biblia. El diablo, hermano, es mentiroso, tiene artimañas. Y hay muchos ejemplos cómo el diablo nos puede influenciar o cómo influencia a la gente que no es espiritual, que no tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, drogas, alcohol, sustancias recreativas. Todo esto, hermano, Satanás está detrás de todo esto. No es malo usar sustancias recreativas, no es malo. No es bueno que un padre se case con otro padre porque pues aman. No es malo. El problema es que a lo malo le estamos llamando bueno y eso es muy peligroso. Entonces Satanás, hermano, quiere destruir a la familia. Matrimonio gay, liberalismo. Satanás quiere distorsionar el modelo de Dios por medio de la mentira. Entonces Satanás, hermano, tiene la agenda de este siglo, porque él es el Dios de este mundo y por naturaleza estamos en el reino de la oscuridad. Así, hermano, que el diablo no tiene ninguna intención de bendecirte, de bendecir a los que están cegados. Su propósito es alejarte de Dios. Su propósito es de que estés ciego espiritualmente, de que no conozcas la verdad. Están ciegos, están muertos en sus delitos y pecados. El propósito de Satanás desde el principio es hacer todo lo posible por destruir al ser humano, su alma, su cuerpo físico, presente y eterno, y son esclavos de él voluntariamente. La maldad, hermano, produce frutos prohibidos, podridos. Pero note qué es lo que dice Efesios 6:12. No lo puse en la pantalla. Vamos a Efesios 6:12. Note qué es lo que Pablo nos está diciendo para entender este texto. Y es una realidad. Efesios 6, vamos a leer del 12 al 13. Note, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, note, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice Pablo en el versículo 10, hermanos, los ruego, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Estar firmes con las acechanzas del diablo, porque tu lucha, hermano, no es contra hombres, no es contra hombres, sino es contra ¿quién? Contra huestes celestiales, contra regiones, contra tinieblas, gobernadores. Y déjeme decirle, hermano, que qué gran bendición tenemos como cristianos que podemos ver las cosas desde un enfoque bíblico. Porque podemos decir, ¿por qué está pasando el COVID-19? ¿Por qué pasa tanta corrupción en los gobiernos? ¿Por qué hay dolor? Bueno, porque estamos en un mundo caído, y en un mundo caído disfunciona todo. Sin embargo, esa no es mi morada. Cristo va a venir a redimir todo. Entonces, cuando Dios, hermano, en su gracia nos rescata y experimentamos un nuevo nacimiento, somos partícipes de la naturaleza divina. La vida de Dios entra en nuestra alma y espíritu y habita entre nosotros. Hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos alcanza, nos sella el Espíritu Santo, somos espirituales, podemos entender las cosas espirituales de la Biblia. Podemos discernir lo que pasa en el mundo, podemos discernir la agenda que hay detrás, política. Podemos discernir esas cosas. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros tenemos una nueva mente, giramos, mi actitud debe de cambiar. La orientación, de una manera como palpo yo las cosas. Entonces, mi oración es de que el Señor nos dé discernimiento para poder filtrar, proteger nuestro hogar de ataques de Satanás. No nada más porque somos cristianos, no tenemos la responsabilidad de filtrar. En su casa, bueno, en mi casa, que es su casa, cuando ahorita que ya está haciendo calor, abro las ventanas, ¿verdad? Y hay un mosquetero. Eso me ayuda a que filtre las cosas de afuera para que no entren las moscas, las avispas, a veces se meten las hormigas. Pero uno, hermano, como cristiano, como padre, como madre, como matrimonio, debes de filtrar, debes de ser un protector a tu hogar. Debes de tener esa mente de filtrar las artimañas de Satanás. Debes de ser un cristiano bíblico. Debes de enseñarle a tus hijos la responsabilidad, que es el modelo de Dios. Cuando venga tu hijo y tu hija y te pregunten, papá, ¿por qué se casa un hombre con un hombre? ¿Qué les vas a decir? ¿Que está bien? ¿Que es por amor? Papá, ¿por qué esa persona está tirada en la calle haciendo drogas? ¿Qué pasa? Hermano, yo como padre voy a tener que ser bíblico. Voy a tener que explicar esas respuestas a mis hijos de una manera bíblica. Porque debemos de ser bíblicos. Entonces, Satanás, hermano, está metiendo la agenda cada vez más en cosas, en destruir la Biblia, en destruir la familia. Y eso no es nuevo. Eso usted puede estudiar la historia, 1500, 1400. Eso no es sectas, mala doctrina. Todo eso, hermano, es artimaña de Satanás por siglos. Pero eso se va a acabar. Estaba leyendo una historia de Martin Lloyd Jones. Él es un inglés. Él era inglés porque falleció en el 81. Él era un doctor, physician, y el Señor lo llamó al ministerio a predicar. Y es un expositor, ha sido uno de los expositores más reconocidos a nivel global. Hermano Mezquita, ¿sí lo ha escuchado? Martin Lloyd Jones. Excelente predicador bíblico. Sin embargo, en su libro, y si a usted le interesa este tema, se lo recomiendo, se llama No contra sangre y carne, la lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note lo que dice Martin Lloyd Jones. Él tuvo una experiencia con alguien que tenía un demonio. Leo. Él empieza diciendo que le trajeron a una niña de 8 años y que no había manera de cómo etiquetarla de una enfermedad. Los doctores estaban haciendo investigaciones, ¿cómo la etiquetamos? ¿Qué enfermedad le ponemos? Y no podían, nada cuadraba. Él la atendió
y dice así: ninguno de los doctores podía encajar la parálisis en ninguna enfermedad conocida. Al final me tocó a mí verla en parte como médico y en parte como pastor. Y enseguida me di cuenta que la niña no estaba enferma, sino poseída. ¿Cómo lo supe?, dice Dr. Martin Lloyd Jones. Pues para empezar, cuando me acerqué a la cama, acompañado de su médico y de su pastor, la expresión de su cara cambió a algo que no olvidaré nunca. Y aunque había pasado 8 años sin poder andar, empezó a hacer unos movimientos de los más violentos con los brazos, las piernas y la cabeza, y continuó haciéndolos durante 10 minutos. Esta niña tenía 2 hermanas que se convirtieron a Cristo, primero una y luego ella. Pasado el tiempo, la otra niña, la malita, empezó a ir a la iglesia, la llevaban y finalmente ella se convirtió. Nadie dijo nada nunca sobre su parálisis, pero desapareció por completo. La posesión demoníaca puede ocurrir en cualquier sitio. Estas fuerzas y poderes no se circunscriben a ciertos lugares, o sea que no se limitan. No debemos pensar que en ciertos países como Gran Bretaña no pueden suceder estas cosas solo porque sea un país más avanzado. Es una realidad, hermano, existe la posesión demoníaca. Es una realidad. La Biblia es clara cuando se hacen daño, suicidios. Ahora, no estoy diciendo que cada enfermo esté poseído, no. Pero bueno, son experiencias que uno va a tener. Y hermano, yo cuando voy manejando, cuando voy a Los Ángeles, a veces veo gente que realmente está tirada en el piso, realmente digo, Señor, ten misericordia, qué gran necesidad. La gente, hermano, se entrega a sus pasiones, se entrega al espiritismo, se entrega a la magia negra. Eso es una realidad, hermano. Entonces, vea lo que este padre estaba lidiando, un hijo endemoniado. Pero los discípulos, hermanos, son evidenciados por este padre. Noten mi segundo punto, que dice así, versículos 16 y 17, dice: el padre dice, yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El padre, hermano, evidencia a los discípulos de Jesús de su fracaso. Dicho en otras palabras, el padre dijo: les presenté el problema a tus discípulos y no fueron capaces de sanarlo. Y Marcos nos dice que cuando vino Jesús, la multitud se asombró y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿de qué discutías con los escribas y fariseos? Entonces, la incapacidad fue el motivo de la discusión con los escribas. Y los escribas, hermano, querían una señal, ¿verdad? Los escribas querían desprestigiar a Jesús. Y ahora aquí hay un dilema, depende de cómo uno lo pueda ver. Pero note que Jesús los reprocha, note que cuando el Padre le dice que sus discípulos fracasaron, Cristo dijo: oh generación incrédula y perversa. Había no creyentes, había creyentes, estaban los escribas y fariseos. ¿A quién le dice esto? A mi Señor Jesucristo. ¿Para quién va el reproche? Bueno, vemos que la primera reacción de mi Señor Jesucristo fue de enojo. ¿Sí? Esa es mi interpretación, En mi opinión, oh generación incrédula y perversa, esta va para los escribas, porque se estaban burlando de sus discípulos, lo estaban tentando, en mi opinión. La segunda reacción de mi Señor Jesucristo fue de tristeza, y esto es: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esto fue para sus discípulos.
¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces Cristo mira la situación del fracaso, ve que los escribas discutían con sus discípulos y con el Padre, y dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Dicho en otras palabras, ¿hasta cuándo vas a necesitar mi presencia para llegar a una madurez en que os pueda dejar solos? Entonces Cristo reprende a los escribas y fariseos, los tacha de generación incrédula, perversa, de queriendo haber señales, y después se pone triste, dice, ¿hasta cuándo van a madurar ustedes? Dice, tráenmelo acá. No importó la audiencia, Jesús no rehúsa al muchacho, los discípulos fracasaron, Cristo se pudo haber enojado, pero él no desatendió al Padre. Los discípulos pueden fracasar, hermano, pero Jesús jamás puede fracasar, porque Él es Dios. Entonces, Lucas nos dice que cuando Él reprende al demonio, mi Señor Jesucristo, que toda la multitud se admiraban de la grandeza de Dios. Eso lo puede leer ahí en Lucas 9:37. Y de tarea, lea los dos paralelos, porque la historia de Marcos es impresionante. Mateo nada más nos está dando una como embarradita. Pero eso es, hermano, eso es. Cristo vino a liberar de la esclavitud. Este niño estaba poseído por un demonio, estaba esclavizado por este demonio. ¿A qué vino Cristo, hermano? Primera de Juan 3:8. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. El Padre, hermano, sabía que solamente Jesús lo podía ayudar. El Padre vino a buscar a Jesús, no estaban los discípulos, fracasaron. Pero ve a Jesús, va y se le arrodilla, se humilla. Señor, ten misericordia de mi dolor, mira a mi hijo, padece bastante, está endemoniado. Eso es lo que quiere hacer el diablo, hermano, que se queden en tinieblas. Pero Cristo, hermano, nos vino a redimir. Amén. Nos vino a liberar. Entonces, Cristo vemos que Él lidió con poderes demoníacos, así como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que igualmente lo enfrentó, expulsó esos demonios, se fueron a los puercos se fueron al precipicio. Pero es verdad, hermano, que vendrá el tiempo en el que Satanás será destruido por completo. Todo eso es temporal. El mundo es temporal. Este mundo caído es temporal. Porque sabe que los principados, potestades, los gobernadores, las huestes, así como lo menciona Efesios, todo esto, más el diablo, que es el príncipe de ellos, serán echados al lago de destrucción eterna y no volverán a tener ningún tipo de poder o influencia. Eso es una promesa, hermano. Entonces nosotros, con estos lentes bíblicos, puedo entender el mundo caído. Puedo entender el relato. Puedo entender quién domina el mundo. Porque llegará el día, hermano, de que no habrá pecado. Satanás será echado al lago de fuego. Desde el principio, el infierno fue creado para él. Pero sin embargo, Satanás ciega a mucha gente. Vea la razón del fracaso y ya voy acabando. Note, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale
sino con oración y ayuno. ¿A quién le gusta, hermano, que le digan la verdad de un fracaso? A mí no, ¿verdad? Pero ve a los discípulos. Cuando acaba ya todo, dice que vinieron los discípulos, ¿verdad?, a ver a Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué fracasamos? ¡Wow! Que ellos se habían preguntado, ¿por qué antes sí pudimos y por qué ahora no? Porque Jesús, hermano, ya les había dado poder y autoridad ahí en Mateo 10. Pero, ¿qué pasó? ¿La habían perdido o qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue su fracaso? Bueno, note la respuesta de Jesús. Les dijo que fue ¿por qué? Por su poca fe. Mateo está enfatizando, ¿verdad?, que los discípulos tenían poca fe en la barca, en las alimentaciones. Eran hombres de poca fe. Jesús les dice que la falta de oración, su falta de disciplina, los discípulos no fueron diligentes, descuidaron la oración y su fe se debilitó. O sea que se confiaron, hermanos, se confiaron. Cuando se fueron al monte de la transfiguración, Jacobo, Pedro y Juan, con mi Señor Jesús, me imagino que ya estos discípulos ya estaban diciendo, pues ya podemos hacer todo. Pero se descuidaron. Entonces, cuando vino la crisis, cuando le trajeron a este endemoniado, vinieron los escribas, vino la multitud, no pudieron. Y así le pasó a Sansón, ¿verdad? Se fueron a la batalla sin darse cuenta de que ya no tenía poder, de que había confiado en sus propios recursos. Y qué gran ejemplo, hermano, es para nosotros, ¿verdad? Porque esto nos dice que debemos de permanecer espiritualmente saludables. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu salud de fe? ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque la fe debe de ser cultivada para que crezca y haga grandes hazañas para Dios. Entonces, hermanos, si los 9 discípulos hubieran estado orando, disciplinándose, meditando en la palabra, en las enseñanzas de Dios, de Jesús, ellos fácilmente hubieran podido echar fuera al demonio y rescatar al muchacho. Los apóstoles tenían la autoridad que se les fue dada en Jesús. Y también, note, Jesús les da autoridad, ¿verdad?, para sacar demonios. Pero aún así, los apóstoles tenían que confiar en Jesús para ministrar con eficacia. Igual, de la misma manera hoy, hermano, podemos hacer el ministerio aquí en FMC Bellflower, podemos predicar, pero ¿sabe qué, hermano? Al fin del día, nosotros hacemos ministerio confiando en Jesucristo. No es por mi elocuencia, no es por mis dones, no, es por Cristo. Y cuando nosotros le entregamos eso a Cristo, cuando confiamos en Él, descansamos. Porque yo no tengo ningún poder para cambiar gente, yo no tengo ningún poder en debatir, no, es Dios, el Espíritu Santo, convenciendo a corazones por medio del predicador. No es por mis propias fuerzas. Los discípulos tenían que confiar en Cristo para sacar ese demonio, para hacer ministerio. Entonces, ¿qué más nosotros, hermano? ¿Cómo está tu salud espiritual? Wow, acabamos de pasar esta pandemia y todavía está. Y como creyente, hermano, va a haber retos. Vamos a enfrentar, vamos a ser descubiertos nuestras debilidades. Pero ¿sabe qué, hermano? Esas pruebas nos van a dirigir a Dios. Porque no hay nada malo, hermano, en confesar. En Marcos, el padre le dijo: Señor, si tú quieres, sana a mi hijo. Y dice Cristo: ¿cómo que si tú? ¿Cómo que sí? Claro que puedo. Oh, ¿sí puedes? Sí. Y dice: ayuda a mi incredulidad. El padre le dijo: Señor, ayúdame a mi incredulidad.
Usted y yo, hermano, vamos a lidiar con la incredulidad hasta que dejemos este cuerpo. Por eso nos debemos de examinar, por eso está este ejemplo. Si los apóstoles, hermano, que fueron enseñados por el maestro, que les dio autoridad, ¿qué más nosotros? ¡Wow! Entonces, yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, ¿cómo está nuestra salud espiritual? ¿Cómo está tu disciplina espiritual? Pero todas las pruebas, hermanos, son para nuestro bien. Dice Cristo, ¿verdad? En el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen su bancarrota espiritualmente y que necesitan de Dios. No hay nada malo en venir espiritualmente en bancarrota rogando a Dios. Pero ¿qué enseña el mundo, hermano? No, tú eres un campeón, tú eres un hombre fuerte, tú todo lo puedes. Ego. Bueno, Dios desecha el ego. Pues ¿sabe por qué, hermano? Para no olvidar que la fuente de nuestro poder está en Cristo. Entonces ya voy concluyendo. ¿Qué aprendemos de este relato, hermano? Es una historia fascinante, ¿verdad? Los discípulos fracasan, fracaso espiritual, y debemos de tener cuidado en querer obtener resultados espirituales de forma mecánica, porque vamos a fracasar. ¿Qué significa eso? Los discípulos, me imagino que ya estaban haciéndolo todo mecánico, que ya era una rutina, ya no había fe. Ya era venir a la iglesia, dar mi sacramento, todo mecánico, de forma mecánica. Ese es el gran peligro, hermano, de hacerlo todo mecánico, sin fe. Y las religiones así lo enseñan, ¿verdad? Sacramentos, 15, 20 sacramentos para llegar al cielo, obras. Tú haces esto y ya te vas a ganar el cielo. No, hermano. La Biblia enseña que debemos de tener poca fe en ¿qué? En Cristo. En Cristo. Para que realmente dependamos de Dios. Pero note, ya para acabar, versículo 20, ¿qué les dice Cristo? La fe como un grano de mostaza. El grano es pequeño, ¿verdad? O sea, es un granito y es un arbolote grandote. Esa pequeña fe en Cristo la va a cultivar, la vas a echarle su agua, su disciplina espiritual, y va a crecer. Y cuando vengan pruebas, como lo dice aquí, Cristo usa un proverbio judío diciendo, tú vas a decir a este monte, eso es algo metafórico, ¿verdad? Significa prácticamente cuando vengan las tormentas en la vida, nada será imposible pasar esta tormenta. Porque la fe como un grano de mostaza, esa mantiene su contacto ininterrumpido y habitual con Dios. Así es, hermano. La fe verdadera, sincera, un compromiso total en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, no por mis propias fuerzas, en Cristo. Y note lo que dice el texto, ¿verdad? Que nada os será imposible. Ahora, ese texto no es un cheque en blanco, ¿eh? No voy a decir, quiero un Ferrari, quiero una casa, quiero una mansión, porque dice aquí el texto, Cristo me dice que por mi fe nada será imposible. No, está diciendo que si tú tienes poca fe en Cristo, te ayudará a pasar las tormentas. No fracasarás espiritualmente, porque este demonio no sale sino con oración y ayuno, disciplinas espirituales. Entonces, hermano, hermana, examinémonos. Y yo creo que esta pandemia, en lo personalmente, me examinó. ¿En dónde estaba parado? Porque cuando la vida va bien, la rutina de siempre, mecánicamente. Y cuando se te enferma un niño, cuando hay un accidente, cuando hay una pérdida familiar, ¿estás preparado? ¿Estás arraigado en Cristo para pasar esa tormenta? Eso es algo que meditar.
crezcamos espiritualmente, como el texto nos está diciendo. Entonces, ya para acabar, hermano, hemos visto esta hermosa texto, el ruego de un padre endemoniado, la posesión demoníaca. Los discípulos los evidencian y al final Cristo les da la razón del fracaso a sus discípulos. Que el Señor los bendiga y crezcamos en las Escrituras. Se puede poner de pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, en poder darnos un ejemplo de cómo, Señor, los discípulos fracasaron, se descuidaron, Señor. Y sin embargo, Padre mío, no estamos exentos de nosotros descuidarnos de todas nuestras trabajos que tenemos, responsabilidades, padres, madres, trabajos. Es fácil, Padre, descuidar nuestra salud espiritualmente. Pero sin embargo, Señor, danos fe, síguenos perseverando en las Escrituras, que podamos crecer más. Y pues bueno, Señor, que la palabra no caiga al vacío, que podamos examinar nuestros corazones y que sigamos creciendo, Señor, como discípulos tuyos para aquel día en que estemos morando contigo en el cielo. Y también, Señor, anhelamos por ese día, Señor, donde va a haber cielos nuevos, tierra nueva, todo será nuevo, así como son nuestras vidas, Padre. Tú nos has cambiado, nos has girado, nos has alcanzado y nos has dado una nueva vida, una nueva mente, una nueva transformación de no conformarnos en este mundo, porque nuestra morada está en el cielo, Padre. Gracias por la congregación, bendice a los hermanos que nos están viendo en Facebook, a los hermanos que están aquí físicamente, Señor, bendícelos y síguenos cuidando, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano Romeo viene a dar los anuncios. ¿Se pueden sentar, hermanos?